Inge, buen día. Buen día, buen día.
Dame un ratito, ahorita empezamos, por favor. Bien, vamos a hacer lo que hemos quedado. Buenos días a todos. Por favor, vayan activando sus webcams. Vayan abriendo, por favor, la carpeta digital. Voy a empezar a llamar lista y vamos a empezar el avance, ¿ya? Gracias. A ver. Bien, siempre a un inicio hay uno que otro tipo de problema de inscripción en algunas asignaturas. Y en realidad sí estaba mandando algunos mensajes a algunos estudiantes. Pero nada que ver con biomédica, creo que estamos bien aquí, no hemos tenido ningún problema y tenemos que seguir continuando. Ok. Bien, no se olviden que la anterior sesión hemos hecho más presentación de la asignatura y y bueno, creo que nos toca empezar el avance y mirar para hacia adelante, ¿no? Bien, para recordar un poquito, me estoy entrando al grupo para los que todavía no están familiarizados, pero yo creo que la mayoría de ustedes ya está, o si no todos, porque no es el primer semestre. Con las personas que están en primer semestre, creo que sí hay ese conflicto, ¿no? De cómo manejar, dónde queda, pero creo que con ustedes normalmente no es así. A ver, vamos a simular que es como si estuviéramos en el curso, ¿ya? Así es que dense la mano, charlen, conversen un ratito, como lo hacían, ¿no?
Es un poco complicado, ¿no? Tendríamos que utilizar el WhatsApp. Ya, me voy a ir a archivos, me voy a ir a materiales de clase y aquí está mi carpeta digital. La voy a abrir. Para los primeros semestres ha cambiado completamente la carpeta digital, ya es algo más complicada, pero para ustedes sigue siendo, bueno, lo que tiene mayor importancia es la parte de la planificación, que es el formulario A3, el listado, ya, bueno, vamos a llamar lista ahorita y vamos a ver cuántos han venido, que es necesario. Las notas, que todavía no, estas no son sus notas, que las vamos a ir poniendo después, ¿ya? Eh, el horario, no nos olvidemos que hay unas clases que son extras, ¿no? Y que hemos definido un día donde está, no está aquí. A ver, un ratito, vamos a ver, voy a ir. Lo voy a poner ahí ya para que todos tengan, pero no son unos cuantos días, unos 3 o 4 a lo mucho, ¿no? Que vamos a hacer eso, pero va a ser en esta hora, ¿no? Ya está definido. Aquí hemos quedado, base de datos A. Bueno, para completar esto, normalmente estoy pasando clases igual de planificación algunos de estos días, ¿ya? Y ya, y lo demás dedicaré algo a mis otros proyectos. Ya. Entonces, eso es, por favor. Nuevamente, lo que les digo, como esas primeras clases, les hago hacer esto para que se vayan familiarizando. No se olviden, no eran muchos los que han faltado, sin embargo, en la planificación están los parciales y demás, ¿no? Y que ya tienen acceso. Antes, que no, cuando no había todo esto, les dábamos una que otra vez en fotocopia y lo hacían perder y demás. Ahora ustedes lo tienen aquí listo para poder utilizar, ¿ya? A ver, veamos entonces rapidito la lista. Sí, Vanessa Balcázar, Presente, Inge. Bovarín, Fabián, Presente. Marco Borda, Presente, Inge. Anaí, Presente, Inge. Samuel, Presente, Inge. Alexis, Presente, Inge. Sergio, Presente, Inge. Fátima, Presente, Inge. Inge, disculpe, Sergio Chambi presente. Mi compañero se ha adelantado. deme un ratito, a ver, un ratito, estamos en Fátima. Ah, ya. Sergio Chambi, sí, ya está con presente. Sí, Fátima Espíndola igual está con presente. Sergio Flores, Presente, Inge. ya, gracias. Cassandra, Presente. entonces no estoy revisando, están por ahí, ¿no? ¿Están charlando? Yo recuerdo que cuando pasábamos las clases presenciales, siempre por lo menos al inicio había un charle, ¿no? Y cuando era lunes, siempre se ponían al día del fin de semana, ¿no? De dónde, qué habían hecho, más o menos. Escuchaba alguno que otro comentario por ahí, ¿no? En qué boliche estaban y todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, es para recordar, ¿no? Esos tiempos bueno, de antes y que esperamos que algún momento vuelvan, ¿no? Bien. Keila Martínez, Presente, Inge. ya. Marcia, Presente, Inge.
Tienen que ir activando sus webcams, por favor. Felipe, Presente. Eller, Presente. Eller, ¿No? Eller, sí. Eller ¿En qué? Kevin Mitma. ¿Sí, no ve? Ya. Sí. John Montaño. Presente, Inge. No te veo en la webcam. Voy a tener que premiar o quitar puntos. ¿Cuál sería mejor? Está encendido, Inge. Está al lado de una ventana, Inge. No, A oscura, ver, dale la cámara. a ver, levanta la mano. Inge, oscura está mi pantalla. Ah, che, ¿qué ha pasado hoy? Mira. Al lado de una ventana estoy, pues, Inge, y con el sol Esa no es me tu enfoca bien la cámara. sombra. Hoy, ¿hay sol? Pucha, por mi casa no hay sol. No, ¿quién saca está haciendo sol, Inge? ¿Verdad? Pucha, che, aquí está haciendo frío. Ya, bien. Diana Ordóñez, Presente, Inge. John Obando, Obando ya dos faltas. Ademar, Pavón Flores, Presente, Inge. Ademar, has faltado una clase ya, ¿no? Sí, Inge. Ya. Rocío Peñaranda, Presente, Inge. ¿dónde están? Levanten su mano, pues, como en colegio, presente. Claro, pues. Josemares, ¿no? Sí, Inge, presente. Eh, así se pronuncia, Josemar. Sí, así está bien. Ya, gracias. Andrés Rodríguez, Presente, Inge. Vladimir, Arturo Romero, Presente, Inge. Diego Suaznavar, Aquí, Inge, presente. Gabriel Vargas, Presente, Inge. ¿dónde estás, Vargas? Ahí está, Inge. Estoy con mi cámara prendida. Al fondo creo que estás, mira, uno de los más chacoteros debe ser, ¿no? Ya, no, está bien, broma, por si acaso. Elvin, Presente, Inge, ¿dónde estás, che? con Ya. fondo de Oye, Minecraft, mira, Inge. los más chacoteros atrás habíamos estado, ¿no? No, Inge, yo soy tranquilo. Ojalá. Diego Zamora. Presente. ¿Dónde estás, Diego? Ah, mira al medio, qué corcho. Y ya, a ver, estamos 26 y hay una falta, o sea que alguien más se ha agregado a listas. ¿Alguien se ha inscrito recién? Yo, Inge, ¿me escucha? Buen día. ¿Quién? A ver, ¿qué se llama, Yo, perdón? Daniel Chambi Ah, Rivera. oye, Daniel, ¿por qué te has inscrito recién? Eh, Varios problemas, pero bueno, que recién, bueno. Che, ¿y no había espacio en el otro grupo? No, directamente me pusieron en este. ¿O solo es este grupo? No sé la verdad, solo me pareció este grupo. Ya estamos en 28, éramos 26. Han agregado dos. Alguien más no sé si estará presente, pero ahorita te voy a agregar a Chambi Rivera Daniel, sí, el número 7 había sido. Cárdenas. Aquí.
Daniel, ¿y quién te ha agregado al Teams, perdón? Creo que mi director de carrera. Oh, ya. Sí, tiene acceso, ya, gracias. Me parecía algo raro que estés directo. Pero bueno, cualquier cosa siempre yo estoy ahí para... a ver, ¿alguien más se ha inscrito recién? ¿Está presente? A ver. Ah, no, están 28 ya, aquí somos 27. Estoy teniendo algún problema por ahí, pero ya no importa. Sí, mi teclado no está funcionando, qué raro. A ver, vamos a ver en otro lado. Sí, solo aquí se está rayando. Ay, sí, ya estamos los 28. Ya estamos. Estamos bien, ya. Una de las cosas importantes es siempre organizarnos bien. Ahorita solo falta una persona en esta sesión que sería John Oban, ¿ya? Entonces, nuevamente, tal vez es una de las últimas sesiones donde les voy a mostrar esto y vamos a hacer conmigo. Yo necesito que ustedes lo abran y revisen. Si no se actualiza ese ratito, bueno, tal vez tengan que apretar actualizar o guardar, pero normalmente se guarda solito, ¿ya? Cada cierto tiempo se va subiendo y ustedes tienen que ir revisando, ¿ya? Me imagino que no hay ningún problema porque lo hemos hecho conmigo y sí, está en 28, pero yo también lo que hago es, me vengo aquí y verifico. Vamos a poner solamente en galería, ¿ya? Donde los pueda ver a la mayoría, bueno, casi a todos en realidad, porque creo que hasta 40 puede llegar, ¿ya? Y voy a revisar aquí, siempre trato de que cuadre eso, sí, está en 27, ya. Excelente, excelente. Empezamos entonces. Voy a abrir mi presentación. Vamos a empezar, por favor. Bien, sí, si se acuerdan, una de las primeras... no, nos falta revisar un detalle más. Espérenme, que hemos hecho una pequeña evaluación diagnóstica y empezamos con la unidad, ¿ya? Ok. A ver, un poquito para ir midiendo. Si bien en base de datos no vamos a manejar ningún lenguaje de programación de los que ya conocemos, ¿ya? Sin embargo, el lenguaje de programación siempre o casi siempre está enlazado a una base de datos, ¿ya? Y tiene sus equivalencias en cuanto a los tipos de datos, ¿ya? Lo que me interesa es saber si tienen idea en cuanto al manejo más que todo de tipo de datos, porque lo demás lo vamos a seguir construyendo, vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas para ir construyendo nuestras bases de datos, ¿ok?
En ese sentido, vamos a ir revisando. Solamente tengo 23 respuestas. Creo que son los 23 que estaban asistentes. La anterior sí eran 23. Bueno, los demás no importa, ya no lo van a hacer porque ya pasó el tiempo. Bueno, no vale nota, es una evaluación diagnóstica. Ya es para saber un poco el estado del curso, ya en el cual están llegando aquí. A ver, si empezamos por el tema de la carrera, desde ya de inicio, vemos que todos pensamos, o una gran mayoría pensamos diferente, ¿no? A ver, vamos a un ratito agarrar, ¿dónde está? Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, sabemos que el lenguaje de programación o la programación en sí, todos tenemos una lógica de pensar diferente y normalmente eso se nota aquí, ¿no ve? Miren, algunos escriben, por ejemplo, id con pura minúscula, ya de entrada, ¿no? Algunos con pura mayúscula, ¿no? Algunos escriben completito, ¿no? Ya, otros, la primera, fíjense, con mayúscula, las demás no, ¿no? Entonces, realmente somos diferentes, eso es sabido y normalmente así es la vida, así funcionamos todos nosotros, por más de que sean gemelos, ¿no? Siempre hay diferencias, tal vez se parecerán mucho en cuanto a la apariencia física, pero internamente hay cosas que nos hacen diferentes. Y la forma de pensar es una de esas ya. Ya, así es que, fíjense, una de las cosas en el desarrollo de aplicaciones es tomar en cuenta eso. Yo no podría haber dejado como una pregunta abierta, debería haber hecho una pregunta cerrada donde ustedes puedan elegir directamente, ya sea en un radio button o en un combo box, uno de estos elementos. Ya, bueno, su carrera en sí. Pero simplemente es para hacerles dar cuenta que aquí hay un detalle que no hemos tomado en cuenta y además que hay cosas que normalmente nos falta. Estamos avanzando en la carrera, pero el tema de la ortografía, a mí igual se me va y me pueden decir, Inge, si le falta un acento y demás, o palabras propias siempre se escriben con mayúscula, ¿no? Entonces, son detalles. Ya, son detalles que hay veces hacen la diferencia al momento de comercializar un software, ¿ya? No vamos a vender una base de datos. Bueno, tal vez se pueda vender, pero es medio que no jala, ¿no? Normalmente se vende el sistema, el programa, con su base de datos, ¿ya? Y una que otra vez sí se venden las bases de datos, pero a esa base de datos acceden otras aplicaciones para poder sacar información, ¿ya? A ver, tenemos 15 hombres y 8 mujeres, ¿ya? Bien, estoy pasando en otras carreras y tenía 2 otros, ¿no? Fue un poco chocante para mí ya, pero bueno, hay que respetar ya. Lo que pasa es que estamos pasando con carreras, como la Universidad es internacional, estamos pasando con peruanos, chilenos, y, y bueno, creo que son más liberales, más que todo en Chile, ¿no? Incluso en Perú, ¿no? En todo caso, bueno, es una decisión que cada uno toma, ¿no? No hay problema de eso. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos nos sirven para guardar la información de un conjunto de estudiantes? Alguito creo que ya estábamos revisando, sin embargo, sí, normalmente lo que ustedes saben es los arreglos, ¿ya? Pero también les había dicho que sí se pueden guardar en listas. En realidad yo guardo en listas más que en arreglos, porque las listas son más dinámicas, o sea, utilizan la memoria de la computadora a medida que vas usando. Aumentas uno, se aumenta la memoria, ¿no? Mientras que los arreglos tienes que crear para 500 y los 500 está ocupado para esos 500 registros. Aunque utilices 10 o 100 o 400,
Está reservado para 500 la memoria. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las listas, si bien son más dinámicas, utilizan menos memoria, pero son un poco más lentas también. Pero no se nota mucho, ¿no? Al menos si tengo una Core i9, ¿no? Bueno, ni los super servidores hay veces ayudan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y al momento de tomar decisiones, al momento de crear la base de datos y al momento de desarrollar la aplicación. Son diferentes momentos en los cuales tenemos que cuidar todo esto en nuestras aplicaciones, ¿ya? A ver. Tenemos, ¿dónde guardamos información? Esto habíamos visto. Archivos. Espero que los 17 que hayan normalmente... que hayan revisado esta parte de los archivos, pues es interesante en sí, ¿no? Toda tecnología es interesante, es importante aprender. Lo podemos usar en cualquier momento, ¿ya? Pero a raíz de una serie de dificultades que las vamos a analizar poco a poco, se han planteado bases de datos profesionales, ¿ya? ¿Qué tipo de datos nos sirve para guardar nombre de personas? Ya, aquí sí, bueno, sí, string, de hecho que la mayoría está bien, ¿ya? En char, el char, ¿cuánto de información podemos guardar en un char? Un carácter. Un carácter. Un carácter. Y sí, eso está bien, ¿no? Entonces, entonces no creo que podamos guardar un nombre de una persona, ¿no? No me llamo A, E, X, Y. Entonces ahí hay un detalle eh, que hay que ir corrigiendo, ¿no? En todo caso. A ver, sí, entonces, y en entero, peor todavía, ¿no? No, difícil, ¿no? Que me llame 1, 2, ¿ya? Después, en arrays, podría guardar en un arreglo de caracteres, ¿no? Pero no es lógico, no es coherente. Así es que la mayoría está en lo correcto, ¿ya? Y esto tiene su equivalente en la base de datos que se llama varchar, ¿ya? No se llama string en la base de datos, se llama varchar. Tanto en MySQL como en SQL Server se llama varchar, que lo vamos a estudiar un poco más adelante. A ver, ¿qué tipo de datos nos sirve para guardar las fechas de nacimiento? Datetime, pero alguien dijo calendar y no está mal, lo quise poner los dos porque sé que ustedes conocen tanto C# como Java. Y cuando utilizamos Java los guardamos en calendar, ¿no? Y cuando utilizamos C# lo guardamos en datetime, ¿ya? Pero nunca lo podemos guardar en un char. No se olviden que una fecha es un tipo de dato compuesto que contiene día, mes, año, minuto, hora, minuto, segundo, milisegundo, ¿no? Entonces, medio complicado guardar en un char, al menos en programación. Ahora, dentro de la base de datos existe un char también, pero que sí le puedes dar una longitud, pero eso es su forma de ser, porque por la parte de cómo maneja y guarda la memoria más que todo, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de datos nos sirve para guardar dinero? Double decimal. Double es en Java, ¿no? No hay decimal, pero en C# es decimal, ¿ya? Pero en char nunca, por favor, ¿ya? Si es Java, double, ¿no? O float inclusive, porque no hay el decimal. Y si es C# decimal, ¿ya? ¿Qué manejadores de bases de datos conoce? Bueno, creo que conocen y manejan otros más, ¿no? Ahora, mm,
Eso es importante un poquito recordar, ¿ya? Porque como les digo, es importante al momento de plantear una base de datos, recordar todos estos conceptos de programación, porque los vamos a usar en un momento determinado, ¿ya? Y si los tienen consolidados en programación, en base de datos, tampoco va a ser nada complicado, ¿ya? Ahorita empezamos, denme un ratito y empezamos con la nueva unidad, ¿ya? Deme un ratito, por favor. Tengo que hacer una llamada y ahorita retornamos, por favor. Gracias. Bien, bien, ya me estoy conectando, estoy activando la cámara. Bien, gracias por esperar. Y es así que vamos a ahora trabajar en una serie de, se podría decir, de fundamentos en sí, algo de teoría para empezar a crear nuestras bases de datos. Y yo necesito que cada uno de ustedes me escriba en el chat qué significa para ustedes una base de datos sin necesidad de googlear o buscar en internet. Lo que ustedes se les venga a su cabeza, ¿ya? Estoy seguro que tienen buenos conceptos ya de bases de datos, así es que quisiera saber eso, por favor. Por ahí vamos a empezar a ver qué concepto tienen ustedes de una base de datos. A ver, por favor, escriban en el chat
Lo que se les venga a la cabeza, no les he dicho, no busquen en Google o saquen de Wikipedia o del Rincón del Vago, ¿no? A ver, vamos a ir viendo, a ver, lo que han ido escribiendo. A ver, desde aquí. Almacén recopilador de datos de un servidor, dice. Ya, excelente, sí, va por ahí. Cassandra, método o lugar de archivar la información de manera ordenada, debe ser, ¿no? Ordenada, ya. Sí, de hecho que sí, solo sería la forma, ¿no? Hay bases de datos físicas y hay bases de datos digitales que son las que vamos a llevar nosotros, ¿no? A ver, es una manera de almacenar la información en la computadora para que perdure y es mejor organizado que los archivos. Me parece que está bien el concepto. Ya, conjunto de datos almacenados en un lugar o en la nube para su posterior uso. Una plataforma dinámica que permite la manipulación de datos. Base de datos es un conjunto de datos los cuales se encuentran almacenados. No estoy poniendo los likes, ¿no? Los likes. Siempre hay que poner los likes, ¿no? Ya dentro de un mismo contexto es lo mejor, ¿sí? Información almacenada que puede ser controlada necesariamente, ¿sí? Tiene que ser controlada por las personas que hemos creado la base de datos. Un lugar donde puedes guardar o almacenar información de un servidor, ¿sí? Un sistema que tiene un programa donde almacena la información de manera no volátil. Normalmente esa es la idea, ¿no? La información se tiene que quedar ahí. Un lugar donde se puede almacenar, el cual puede interactuar un programa. No solamente interactúan los programas, de hecho que en la mayoría de los casos interactúan los programas, pero nosotros también como personas podemos ingresar y hacer una serie de operaciones en la base de datos. O sea, no solamente los programas, ¿ya? Una base de datos es un programa donde almacena información de forma ordenada. Creo que lo más importante de forma ordenada, ¿no? De una manera ordenada. Y eso es en realidad lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Es un lugar donde se almacenan los datos que pueden ser usados más adelante. Pueden ser usados más adelante, ahora, también en el presente o más adelante, o cuando quieras en realidad, ¿no? Por eso está guardado y tú lo sacas el momento que tú los necesites. ¿Ah?
Método para guardar información en un servidor. Método para guardar. Sí, podría decirse que sí, en realidad sí, vamos a guardar información de una manera ordenada, ¿no? Es un método de almacenamiento de forma ordenada dentro de un programa. Es un método de almacenamiento de forma ordenada dentro de... Sí, eso normalmente está dentro de un programa. Ya en nuestro caso va a estar dentro de lo que es MySQL o SQL Server. Es un programa diseñado para almacenar y extraer datos. Es un programa diseñado para almacenar, sí, sí. Un programa que guarda datos que pueden ser extraídos cuando los dispongamos, sí, también. Creo que fíjense que ya normalmente estamos diciendo lo mismo con otras palabras todos. Un lugar donde se puede guardar la información sin que se pierda, que perdure, que no sea volátil. Recopilación de datos obtenidos que se pueden almacenar para no perder la información. Es un sistema, sí, lo que normalmente les falta a la mayoría especificar, ¿no? Si estamos hablando de las bases de datos que nosotros vamos a crear, y eso está bien, es que sea en formato electrónico, en formato digital, ¿ya? A ver, ¿dónde está aquí? Keila, es un sistema que recolecta datos y almacena. Nos sirve para que toda la información que nosotros recolectemos, bueno, lo guardemos ahí adentro, ¿no? Y lo almacena, ¿ya? Es un almacén de datos que almacena diferentes tipos de datos. O sea, almacena información en diferentes tipos de datos. ¿Ya? ¿Está bien? Base de datos es un método para guardar información de un programa que permanentemente, de un programa permanentemente o hasta cuando el usuario lo decida. Sí, exacto. O hasta cuando yo si quiero lo borro información, borro registros, borro la base de datos. Yo soy el que lo ha creado y yo soy el que lo puede destruir, ¿no? Y por último, programa que almacena diferentes tipos de datos y se pueden extraer cuando se requiera. Excelente. Bien, creo que muchos han utilizado Google, ¿no? Cuando volvamos a la presencialidad, ya es lo que les venga a la mente, ¿ya? Traten siempre de practicar eso, por favor, porque ustedes conocen, sabían que era eso en realidad, saben que eso es una base de datos, es un lugar para guardar información de una manera ordenada y organizada. ¿Para qué? Para que luego podamos sacar esa información en el momento que queramos, ¿ya? Podamos eliminar, modificar, sacar información de una manera rápida, ¿no? Y además, estas bases de datos que vamos a ver nosotros tienen que estar en formato electrónico o formato digital. ¿Ya? Bien, excelente. A ver, vamos a seguir avanzando. Yo tengo algunas definiciones igual que he sacado de algún texto e incluso de internet que están aquí. Ahorita los vamos a revisar rápido, 3. Pero quiero, antes de ir a ver eso, ejemplos de bases de datos físicas que conocen ustedes. A ver, escríbanmelo, por favor, que se les venga a la mente. Físicas. ¿Cuál era la pregunta, Inge? Perdón. A ver, quiero que escriban, aquí vamos a escribir en el chat, ejemplos de base de datos físicas. Bien, excelente. Eller dice las bibliotecas. Un montón de información, son bases de datos físicas, son libros que están ahí. Los libros contienen bastante información, son parte de la biblioteca. O la guía telefónica, excelente ejemplo, ¿no? Un montón de personas que están ahí con sus teléfonos, una base de datos de teléfonos, ¿se dan cuenta?
Archivos es muy genérico, hay diferentes tipos de archivos en diferentes rubros, pero sí, en general los archivos son bases de datos que contienen información. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí estamos. Diego, listas, cronogramas, libros, todo eso sí son ejemplos de bases de datos que normalmente los manejamos en formato. Las hemerotecas, excelente, ¿no? Los periódicos son bases de datos inmensas. ¿Ah? ¿Ya? Los instrumentos en un hospital. Podría ser tal vez más allá de los instrumentos, tendría que ser, ¿qué se llama? El historial médico, ¿no? De los pacientes. Y sí, o sea, la información que se guarda de los instrumentos también es, ¿no? Parte de una base de datos, tal vez que está registrado, pero en algunos documentos, ¿no? Antes de que no existan los sistemas y las bases de datos, se registraba todo pues, en papel, ¿no ve? En hojas y lo teníamos ahí firmadas, selladas y demás. Pero ahora que llegan los sistemas, todo se está digitalizando, ¿no? Ahí está. Entonces ya estamos viendo dónde está. Está bien, bien. Hay que participar, aunque nos equivoquemos, no hay problema. Y ahora es el momento de equivocarnos. Guías telefónicas, excelente, nuevamente. Archivos, nuevamente, es muy general, pero la mayoría de los archivos que contienen información sí son ejemplos de bases de datos físicas. El celular es, por dentro tiene mucha información, ya que podría ser parte de una base de datos, pero no es física, ¿no? Porque al final el celular igual son softwares, ¿no? Son programas, ¿ya? Sin embargo, está bien por el intento. Historiales médicos, ¿no? Los nombres de los pacientes que se escribía ¿no? En folders, ¿se acuerdan? Bueno, yo creo que ustedes todavía han visto, y hay todavía lugares, ¿no? Donde agarran tu historial médico en folders, van a un almacén, los tienen escaleras, tienen ahí varias vitrinas, suben hasta el cuarto, quinto nivel en escaleras, buscan las colas en los hospitales, eran largas porque iban, no encontraban el folder que estaba ahí esperando su historial médico. Entonces, ¿qué ha pasado? No lo han puesto a su lugar, lo habían dejado en otro lado, tienen que revisar todo para encontrar el historial médico de un paciente. Eso es lo que se quiere evitar con las bases de datos y la integración con un sistema. ¿No? A ver, vamos a ir dando likes poco a poco. Historiales médicos, inventarios. Inventarios, sí, normalmente se registraban todo en papeles, ahora ya hay sistemas de inventarios de bases de datos, ¿no? Todo digitalizado. Folios contables, sí, excelente. Diarios, sí. A ver, el cerebro-mente, estamos hablando de cosas físicas, ¿no? Y todo lo que tiene el cerebro o la mente es algo lógico, algo que no lo podemos ver, ¿no ve? Si bien no es un programa, ¿ya? Pero está bien por el intento. Las agendas contienen bastante información. Los inventarios, ya hemos dicho, registros de asistencia y de notas. Los registros fíjense, antes de que no existan las bases de datos, o sea, nosotros las listas los hacíamos en papel, y eso era una base de datos, ¿no? Era información que estaba en un papel. Ahora, si bien no lo estamos manejando en un sistema que está en eso, bueno, sí lo estamos manejando en un sistema, ¿no? Pero no es un sistema propio de la universidad porque este es un programa que se llama Excel. Y esta es una base de datos. Porque está registrando la información de cada uno de ustedes con los días que han asistido en una determinada fecha a una determinada clase. ¿Ya? Pero nosotros estamos viviendo en momentos donde, gracias a la pandemia, nos están forzando a digitalizar la información, a entrar en o sea, como que nos están empujando, sí o sí, si no lo haces, te quedas. El 2005 trabajé para una empresa aquí en Cochabamba que hacíamos software para Suiza. Y justo hacíamos software para la aseguradora más grande de Suiza, que era Suba en ese entonces. No sé si seguirá siendo, fíjense, estoy hablando del 2005, 2006. ¿Ah?
Y nosotros nos contrataron para hacer un software para digitalizar la información de las radiografías. Compraron escáneres especiales, un escáner grande especial, donde entraban batch de radiografías, grupos de radiografías, y automáticamente escaneaba. Y ese escáner botaba toda la información digitalizada a un software que nosotros hemos hecho. Además de que cuando agarraba las imágenes escaneadas, este tenía un programa OCR, se llamaba, que verificaba qué letras estaban escritas en la radiografía. O sea, ¿por qué? Porque el sistema tenía que abstraer toda esa información de la radiografía para guardar en una base de datos. Fíjense. Estoy hablando del 2006. Y funcionaba el sistema porque tenían almacenes, galpones de radiografía que se estaban pudriendo y querían escanearlo, ¿no? Y querían guardar toda esa información para que perdure. Porque cuando están en galpones se empieza a podrir el material, se deteriora. Mientras en un servidor, en una base de datos donde se resguarda la información, hay servidores especiales en Canadá, en Suiza, donde te lo guardan y no se va a perder, ¿no? Por lo menos te garantizan eso. Son data centers gigantes, ¿no? Y justo en ese entonces, fíjense que tenían igual, el mismo software tenía que funcionar con los periódicos. Tenían que escanear todos los periódicos porque estaban almacenados en galpones, ¿no? Ellos no querían saber nada de guardar en almacenes. Nosotros sí seguimos guardando, ¿no? Claro, si nuestras autoridades se pierden su tiempo en otras cosas y no en trabajar, ¿no? Eso es lo que va a seguir sucediendo. Pero bien, fíjense, todo se está digitalizando. Todo. Y hasta el dinero ya está, ¿no ve? ¿Alguien tiene su, qué se llama? Su Bitcoin. ¿Alguien ya tiene o no? A ver, necesito saber experiencias para ver si me animo a invertir o no. Está nomás, creo que un Bitcoin está bastante elevado su precio, ¿no? Más cuando Elon Musk ya ha empezado a utilizar el dinero y creo que subió más su cambio, ¿no? Pero bueno, son cosas que están empezando bueno, y en realidad que ya han sucedido hace tiempo y están avanzando en su evolución. Se dice que en algún momento ya no va a haber dinero físico, ¿no? Sino va a ser dinero digital y ya, ¿no? Y con seguridad yo pienso que va a ser así en un determinado tiempo, ¿no? Bien, grandes cosas están sucediendo, grandes cosas. La mente humana es espectacular, la mente humana trabaja, la mente de ustedes tiene que trabajar para construir y generar cosas para bien de la sociedad, de la humanidad. Y ese es el objetivo por el cual creo la mayoría de nosotros empezamos a estudiar, ¿no? En ese sentido, hay unos 3 o 4 conceptos que tal vez los han obtenido. Este es, por ejemplo, de un libro de Microsoft, ¿no? Y que lo han dicho ya. En otras palabras, pues ya se lo han mencionado, ¿no? Dice, una base de datos es una colección organizada de datos, típicamente almacenada en un formato electrónico. Le permite introducir, organizar y recuperar información rápidamente. Les decía, ¿no ve? Si va a tardar 10, 15, 20, 30 minutos en traer un historial médico, pues en un software tendría que tardar pues un segundo, ¿no ve? Ya está, aquí está, lo tengo en digital, puede pasar. Nosotros hemos hecho el hospital en Albina Patiño. Entonces entregamos el software. Y yo llego a la oficina y el ingeniero, el manager, estaba agarrándose los cabellos, ¿no? Golpeándose contra la mesa solita, ¿no? ¿Qué ha pasado, Inge? Le digo, porque yo todavía estaba haciendo mis prácticas. El sistema no está funcionando bien, me dice. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Las búsquedas de historial médico, o sea, nosotros hacíamos pruebas con 5 registros, 10, 20, pero cargamos los 8,000 pacientes que tenía la Albina Patiño. 5 minutos la búsqueda.
En algunos casos era más rápido, si estaba en primera fila, ir, buscar el historial médico del paciente, traerlo, y tal vez le tardaba 3 o 2 minutos. Pero el sistema tardaba 5 minutos. Era un problema de programación que lo hemos solucionado en todo el sistema, pero nos ha tomado tiempo. Tiempo extra, dinero extra. ¿Ya? Eso es en esencia. Los demás conceptos van por ahí igual. Conjunto organizado de información, ¿no? Específico para su contenido, para que pueda ser tratado y analizado de manera rápida y sencilla. La idea y el objetivo es eso, rápido y sencillo. Sin embargo, uno de las desventajas de las bases de datos relacionales es el rendimiento. Pero aún eso es rápido. Pero con grandes cantidades de información, ahí un poco va que como que quiere, ¿no? Lentearse. Por eso nacen alternativas a las bases de datos relacionales. Sin embargo, las bases de datos relacionales, las que vamos a estudiar, todavía están en su auge, todavía están siendo utilizadas por la mayor cantidad del mercado. Base de datos es una colección de información organizada de forma que forma un programa de un ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos, siempre electrónico o digital, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Hay una serie de características, fíjense, el tema de manejar la independencia de los datos o la información es algo que tenemos que tocar con cuidado al momento de plantear bases de datos, ¿no? La seguridad y el acceso a auditoría siempre vamos a tener problemas, más aún cuando llegamos a tener éxito con algún sistema, siempre hay personas que van a querer hacer daño a tu sistema. Para eso tenemos la seguridad, ¿no? Sin embargo, hay personas que se dedican a hacer daño y que entran de cualquier forma. Es como cuando alguien me dice, Inge, he tenido problemas con mi pareja. ¿Me puede ayudar a entrar a su Facebook? Quiero ver quién es esa o ese. Ay, y eso es verídico y me ha pasado varias veces, ¿no? No. Yo soy un hacker blanco, no soy un hacker negro. ¿Ya? No por el color que tenga, ¿no? Sino por la conciencia, ¿ya? ¿Ya? Va por ese lado, ¿ya? Como manera un poquito de hacerles reír que algunos se están queriendo dormir. La parte teórica un poquito de veces es pesada, ¿no? Pero, y además la parte de la auditoría, o sea, saber quién ha eliminado qué información, qué registro. Alguien se está haciendo a los bandidos, ¿no? Porque hay un registro importante que ha sido eliminado. Quieren hacer daño a la empresa. ¿Quién ha sido? Revisaremos esa auditoría. Mira, con esta cuenta había eliminado la información. Le llaman, ven, ¿por qué has eliminado este registro? No, yo no he sido. ¿Qué ha pasado entonces? Le he dado mi cuenta a otra persona. Mucha, peor todavía, ¿no ve? Más si aún te han dicho que no puedes dar tu cuenta. Que hayan dado su cuenta de la universidad a otro estudiante, ¿no? Bueno, confío harto en él. Algún momento, cuando hay problemas, es ahí donde realmente se ve si es un amigo, ¿no? Pero son temas que si bien no los vamos a ver con profundidad en esta materia, porque esta materia es más de análisis y diseño, es importante mencionarlos en estos momentos, ¿ya? Redundancia de la información, reducción de la redundancia. No podemos duplicar información, no podemos crear 5 registros con mi persona, Edson Flores, no, está mal. Ni con el nombre de ninguno de ustedes, ni siquiera un departamento que se duplique el nombre de un departamento varias veces. Eso se llama redundancia de la información. No podemos hacer eso. Hay que tratar de reducir a la mínima expresión la redundancia en una base de datos. Por eso se cree. Un poquito para ver el tema de lo que es la cronología de las bases de datos. Vamos a abrir.
hay unos, estos que se llaman timeline, ¿ya? Que pueden verificar. O sea, tampoco vamos a ir a revisar a detalle toda la historia de la creación de las bases de datos, ¿ya? A ver. Fíjense. Esto es bien interesante porque en realidad estamos hablando desde el año 1880. Estamos hablando más de 200 años en los cuales las bases de datos eh, han ido evolucionando en este tiempo. Ah, pero siempre nace con la idea de que hay un problema, el censo, hay millones de personas que hay que registrar, hay que censar, y no, y aquí habla un poquito de eso. Fíjense, originalmente se almacenaba la información de manera centralizada, pero con el paso del tiempo las necesidades aumentaron produciendo ciertos inconvenientes, lo cual no era posible solucionarlos de forma centralizada, ¿no? A ver, vamos a ir viendo un poquito más aquí. Ante la situación, Hollerith comenzó a trabajar en diseño de máquinas tabuladoras o censadoras. Fíjense, el censo era el problema en Estados Unidos. Era tanta gente que tenían que registrar que no daba a hacer en papel y volver a hacer en nada. Tenían que crear una máquina que nos permita hacer eso. Y esas son las primeras bases de datos que se han creado en un entonces. Con tarjetas perforadoras. ¿Alguna vez han dado un examen con una hojita? Y solamente eran con respuestas, ¿no veis? Se tenías que marcar y metías al escáner y te salía la nota. Más o menos es similar esto. Eran perforadas, eran unas tarjetas perforadas y con eso leían la información estas máquinas. ¿Ah? Más o menos esa idea se ha manejado en estos escáneres, pero ya esto ya es electrónico y no necesitas máquinas grandes, aquí un poquito como ven la imagen, ¿no? Entonces, fíjense, va evolucionando todo eso, ¿no? Podemos leer completamente. Se los voy a pasar la presentación si lo quieren analizar un poco más detallado. Pero va pasando muchos detalles en todo este tiempo. A ver, o sea, han seguido trabajando con esa tecnología un buen tiempo, pero ya, a ver, vamos a ver aquí ya estamos hablando de 1950. Posteriormente, en la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas, los cassettes, ¿no ve? Ya han conocido los cassettes, ¿no? Tal vez no tan a detalle como yo he conocido desde el beta, VHS y los cassettes de música, ¿no ve? Y las cintas igual de películas que eran grandes, así, ¿no? Giraban. Creo que en los cines todavía siguen llegando así, ¿no? Pero fíjense, ya está evolucionando la cosa, se está investigando más y va avanzando en relación al hardware y al software. Dos cosas. Difícil que se quede el hardware ahí, ¿no? Los primeros discos duros pesaban 1 tonelada. Fíjense, una tonelada a lo que estás llevando ahora un SD, un micro SD en tu celular. Y creo que podías guardar 32 megas de información en esa tonelada de disco duro. Realmente estamos viviendo tiempos donde hay que saber apreciar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y no es bueno decir también de que ya está hecho todo. Creo que podemos inventar nuevas cosas en base a lo que ya existe, ¿no? Y para eso están estudiando ustedes, ¿no? Para poder crear nuevas cosas. Bueno, yo solamente quiero trabajar. Ojalá que no sea eso solamente su sueño. Ojalá que realmente sea algo que ustedes puedan crear, innovar, crear sus empresas, dar trabajo a otras personas. Creo que ahí está. Si hablamos de carreras técnicas que creo que sí, y así podrían, ¿no? Pensar tal vez más en trabajar y ser empleados, pero ustedes creo que tienen todas las capacidades para abrir una empresa y poder ser autor o escribir su propia historia ustedes mismos, ¿no? Bueno, siempre unas palabras motivacionales, ¿no? Y espero que algún momento verles a alguien, ¿no? Con alguna de sus empresas, ¿ya? Y por lo menos decirle felicidades, ¿no? Qué bueno que realmente has decidido hacer eso. No es fácil, no es sencillo. Y tal vez alguno de ustedes ya lo ha intentado.
Y si no, intenten, van a ver que no es sencillo. Ya desde el gobierno de impuestos. Ni bien registro de empresa, ya tienes que pagar. Y como eres nuevo y no sabes, te mandan uno de esos, ¿no? Para ver si das factura. Te piden productos, no das factura. Multa. 3 veces el producto, no sé cuánto he pagado. Tiene que ir a pagar porque no da factura. O si no, cerramos, clausuramos. Estoy pensando, ¿qué les pasa? Un poco de, que tengan un poco de masa encefálica, dicen, ¿no? Que piensen un poquito y que a los que estamos empezando a crear un negocio, pues nos den pues algunas facilidades, ¿no? Bueno, no, esa es una traba que tenemos, pero más allá de eso, tenemos que intentar, ¿no? A muchos les va bien a la primera, a muchos no. A muchos les va bien casi al final de sus vidas, pero no han perdido la esperanza y han seguido intentando, ¿no? Más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Y fíjense, más o menos estamos entrando ya aquí a SQL. A ver, por aquí ya en realidad casi está entrando SQL. Ya. Estamos hablando de 1970, 80, fíjense, 80. SQL, estas son las bases de datos relacionales. Posteriormente, en la época de los 80 también se desarrolla SQL, ¿no? Que es el lenguaje, es un nuevo lenguaje, no de programación. Bueno, se puede programar, ¿ya? Pero nos sirve para crear bases de datos, las que vamos nosotros a plantear, ¿ya? Y luego de crear las bases de datos con SQL, vamos a poder insertar información, eliminar información, actualizar información o extraer información para reportes, búsquedas, para lo que tú necesites. Fíjense, ¿no? Y a partir de eso, se crean otras bases de datos más, ¿no? Bueno, aquí ya está hablando un poco del Internet y demás. Bases de datos orientadas a objetos, bases de datos jerárquicas, bases de datos en red, bases de datos. Y actualmente, esas son un poco antiguas, pero actualmente tenemos las bases de datos no SQL, MongoDB, ¿no? Firebase, bases de datos en tiempo real que están siendo usadas en aplicaciones móviles. La competencia de las bases de datos relacionales. Siempre, cuando no hay competencia. Y más aún los bolivianos, ¿no? Haces algo que funciona, al día siguiente 10 aparecen con lo mismo que has hecho. La competencia, ¿no? Es así, ¿no? Abres una tienda de algo, pues al día siguiente 10 tiendas a tu lado abren. ¿Por qué han visto que está funcionando? ¿Por qué han visto que estás vendiendo? Está ganando harto. Justo a su lado la misma tienda, con las mismas cosas abren, ¿no? Ya no ganas igual, ¿no? Bueno, hay que ver un poco de marketing, el tema, ¿no? De precios, de plaza, precio, promoción y demás cosas que lamentablemente no son parte de nuestra carrera, ¿no? Pero podemos tomar cursos extras. Pero más o menos esa es la evolución cronológica, fíjense, de las bases de datos. ¿Ya? Y bueno, no sé si hasta aquí tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o algo que quiera decir. ¿Todo bien? Muchos no están con su... Dime, no. Tengo una pregunta. ¿Sabe desde qué año? Bueno, supongo que es cerca de los 2000 ya comenzó a usar las bases de datos digitales, así ya en forma global. Más o menos tengo idea ya. En realidad alguna vez he hecho el estudio, estamos hablando más o menos del año 1930 por ahí. Habían los primeros sistemas que se llamaban de teleprocesamiento, ¿ya? Ya se habían creado las computadoras, pero las computadoras eran grandes, eran inmensas. Eran del tamaño de un cuarto y más. Ya pesaban 27 toneladas, un montón. Entonces había, para poder manejar la información de un lado a otro lado, se manejaba una técnica que se llama el teleprocesamiento, donde había un servidor grande y se creaban terminales no inteligentes. O sea, que no hacían casi nada, solo mandaban comandos,
¿ya? Instrucciones y el servidor hacía todo y devolvían respuestas. Y solo era en texto a un inicio, ¿ya? Pero más o menos sí son los años 1930, por ahí que ya empiezan a utilizar electrónicamente las bases de datos, ¿ya? Y es en los sistemas de teleprocesamiento. Después vienen los sistemas de recursos compartidos. Al revés ya también. A los clientes les daban todo el trabajo y los servidores no hacían mucho trabajo. Y después recién vienen las aplicaciones cliente-servidor que las que actualmente estamos utilizando. ¿Ya? ¿He respondido a tu pregunta, estimado Diego? Sí, gracias. Ya, de nada. A ver, es un poco complicado con las fechas, ¿ya? Porque si buscas en internet, unos te dicen una fecha, otros te dicen otra fecha y, y es un show. Pero más o menos por ahí, ya estamos hablando de bases de datos digitales o electrónicas en todo caso, ¿ya? A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo? Si no, seguimos adelante, ¿no? Bien, continuaremos. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Normalmente antes de que existan las bases de datos profesionales, o sí, como SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres y demás que existen en el mercado, nosotros agarrábamos y guardábamos la información en archivos, ¿no? Los archivos de texto, ¿ah? Y, ¿qué pasaba? En los sistemas de archivos de texto, fíjense, manejo de archivos de texto plano. La búsqueda de tres tipos, secuencial, aleatorio, indexado. Hay unas tecnologías en el sistema operativo que nos ayudan a hacer búsquedas en archivos de texto, ya sea de texto plano o de documentos Word. Ya hay una tecnología en los lenguajes de programación que nos proporcionan hacer eso. No existen las actualizaciones, se simulan dando de baja los registros y dando de alta el nuevo con la modificación, fíjense, eliminas, borras, ¿no? Tienen dependencia lógica, no, tienen dependencia lógica y física la mayoría de ellos, ¿no? Cuentan con redundancia no controlada y errores de referencia. Es uno de los principales problemas, ¿no? No sabes la forma de cómo controlar la redundancia, la duplicación de información. Sus componentes son archivos, registros, campos, ¿no? Ahora, dentro de lo que son las bases de datos, ¿ya? Podemos controlar, o sea, no estoy diciendo que vamos a eliminar 100% la redundancia. Depende mucho de nosotros cuánto vamos a eliminar la redundancia y de cómo vamos a plantear nuestras bases de datos. Por eso dice, existe redundancia controlada. O sea, ¿quiénes van a controlar redundancia? Nosotros, ¿no? E integridad de referencia, ¿no? Que es el tema del manejo de las llaves y demás cosas que vamos a aprender más adelante. Implementa mayor seguridad. Tema de seguridad es más, ¿no? Menos probable que alguien entre y pueda sacarte información, ¿no? Existen actualizaciones directas, ¿ya? No tienen dependencia ni lógica ni física, ¿ya? O sea, son parte de lo que es el software, ese es un detalle tal vez, y del proveedor. Sus componentes son, bueno, el hardware, software, base de datos y los usuarios en sí que los manejan, ¿no? Fíjense entonces, de hecho que se siguen utilizando los archivos de texto plano, ¿ya? Pero tienen muchas limitaciones en comparación a las bases de datos, ¿no? A los sistemas de bases de datos que normalmente vamos a empezar a utilizar desde un poco más adelante, ¿no? En todo caso. A ver, esto más o menos así se guarda, ¿no? Dentro de lo que es un sistema de archivos, texto plano. Normalmente con puntos y comas separamos la información, ¿ya? Esto sería ya en una base de datos relacional, es una tabla donde está guardando la información de un empleado, ¿ya? Que es más ordenado y está separado por filas, ¿no? Y el tema del performance o el rendimiento o el acceso a la información o el acceso o la rapidez al acceso de información lo maneja en sí el servidor de base de datos y es más rápido. Una vez estábamos trabajando con archivos hasta de 10, 15, 20 megas. El solo abrir, hacer open desde el lenguaje de programación toma tiempo. Mientras más grande es el archivo, más tarda en abrir, ¿ya? Mientras en las bases de datos normalmente
puedes guardar millones de registros o miles de registros y no vas a notar que haya caído el rendimiento o la velocidad de la base de datos, ¿ya? Y esos son detalles que se proporciona dentro de lo que es los sistemas de bases de datos en cuanto a lo que es los archivos, ¿no? Bien, los sistemas manejadores de bases de datos que vamos a aprender son dos, ¿ya? Más o menos, yo quisiera saber, a ver, cómo este SGBD, este que está aquí, significa Sistema Gestor de Base de Datos, ¿ya? Sistema Gestor de Base de Datos, ¿ya? Y el BD, creo que pueden abstraer que significa base de datos, ¿ya? Según este esquema que está aquí dibujadito, yo quiero saber cómo definirían un sistema gestor de base de datos. En sus propias palabras. A ver, alguien que quiera hablar, o si no, escríbanlo en el chat, no hay problema, porque no quieren hablar, hay veces, ¿no? Si no quieren hablar, no hay problema, pueden escribirlo, por favor. A ver, y si no, al azar, pues va a tener que ser, ¿no? Vamos a sacar la ruleta y a que le toque. Inge, ¿puede repetir la pregunta? Quiero que en base a este sistema, a este esquema, definan qué es un sistema gestor o manejador de bases de datos. Sistema ¿Un gestor o administrador? manejador. ¿Debería ser un administrador, por así decirlo? En base a este esquema, quiero que abstraigas, o sea, lo que ves en el esquema, quiero que trates de interpretarlo y me digas cómo piensas. Porque no, me parece que no está tan complicado, ¿no ve? Quizá yo, el BDK y el BD1. A ver, perdón, está hablando un ratito, perdón. Vamos a ver, las manitas están levantando y de acuerdo a eso vamos a dar la palabra. Ya, lo siento, estimado Sergio, Elvin está primero con la mano, ¿ya? Ya hablé, dije, yo lo definía como un administrador que otorgaba permisos a un usuario 1 o a N usuarios y le limitaba el acceso a ciertas aplicaciones en específico. Esa era mi idea de mí, que no sé si está correcta. Ahorita vamos a ver, no te preocupes de eso, ¿ya? Está bien. A ver, Diego, ¿cómo lo defines? Inge, dentro de eso concuerdo también con la parte de mi compañero, pero al mismo tiempo veo que se podría hacer como celdas de memoria prácticamente, donde están separándose tanto como usuarios, aplicaciones y lo que son las bases de datos, o sea, los está restringiendo y los está separando en forma ordenada. Ya, excelente. Va por ahí, estamos por buen camino. A ver, Sergio, ahora sí, Sergio Flores. La misma idea era, Inge. Que el BD1 y el BDK son los administradores y el BDK administra la aplicación por lo que veo y el BD1 los usuarios. Ya, sí, va por ahí. A ver, tenemos a Marco Borda más, a ver. Yo veo como un intermediario, como que conecta el usuario con la base de datos y también puede conectar una aplicación con la base de datos. Como que es el que se encarga de sacar la información y dársela a la aplicación al usuario y también de devolverla. Es como entiendo la verdad. Bien. A ver, vaya bajando la mano, por favor, si no me voy a confundir cuando... Gracias, estimado Marco. Sí, fíjense, está bien lo que han dicho. O sea, vamos a hablar en algún momento de los administradores y demás. Pero según este esquema, fíjense, un sistema gestor de base de datos, fíjense, lo voy a marcar aquí, un sistema gestor de base de datos o manejador, ¿ya? Gestor o manejador, ¿ya? Si sería manejador, sería SMBD, ¿no ve? Es una abreviación nada más. Dice que fíjense, que uno o más usuarios pueden acceder al manejador de base de datos. Uno o más usuarios. ¿Cuántos? N.
O sea, 100 sí pueden acceder, 1000 pueden acceder, hasta millones pueden acceder. ¿Ah? Además que al sistema gestor de base de datos no solamente acceden usuarios, sino aplicaciones. ¿Cuántas aplicaciones pueden acceder a un sistema gestor de base de datos? N. Muchas. Esa es la ventaja en relación a los archivos. ¿Ah? Fíjense, pero además, lo vamos a hacer con verdecito, dice que mi sistema gestor de base de datos pueden acceder a una o más bases de datos. O sea que mi sistema gestor de base de datos puede haber 1, 2, 3, 4, N bases de datos puede manejar. Entonces, mi usuario 1 va a poder entrar a través del sistema gestor de base de datos a la base de datos 1. Y mi aplicación, digamos M, va a poder entrar a través de mi gestor de base de datos a la base de datos K. A la base de datos K y a la base de datos 1 también puede. Eso depende a lo que nosotros necesitamos. A ver, veamos un poquito. Este es el sistema manejador, uno de los sistemas manejadores de bases de datos que vamos a utilizar. Bueno, ¿dónde está ahorita? Aquí está, primero, el MySQL y SQL Server. Con eso tenemos bastante idea. La notación cambia un poco en Oracle. Access no se la ve porque es parte del paquete de Ofimática, es más para oficinistas, ¿no? Pero esto es lo que nos vamos a instalar un poco más adelante, o si quieren vayan instalando, ¿no? Este software que es Workbench, MySQL Workbench, MySQL es el sistema manejador de base de datos. Y Workbench es la interfase que entra al manejador de base de datos para poder manipularlo. La interfaz que me ayuda a manipular las bases de datos del sistema manejador de base de datos que es MySQL. Si yo entro, aquí tengo una conexión, me pide un password. Entro al password. Fíjense, ahorita tengo solo una base de datos. Lo he reinstalado todo mi equipo, tenía más. Y justo esta es mi base de datos que he creado para una pequeña aplicación que estoy haciendo. Que esto es lo que vamos a aprender más adelante. Fíjense. ¿Ya? Este código que es SQL, me ha creado esta base de datos aquí, en MySQL. Y esta base de datos, fíjense, este es el manejador de base de datos, ¿no? Que estoy accediendo a través de Workbench. Voy a agarrar, fíjense, y voy a hacer voy a seleccionar la base de datos primero, voy a hacer un reverse engineering, voy a hacer una ingeniería reversa. Voy a agarrar, me pide siempre el password, fíjense la seguridad. Next, bueno, tengo que seleccionar la base de datos, que quiero que me muestre el modelo relacional. Y esto es lo que vamos a aprender a construir nosotros. Fíjense. Solo es una muestra, ¿no? Porque al final cada uno de ustedes tiene que saber hacer esto, dependiendo del problema. Este es un problema. Yo tengo una maquinita que tengo que, por ejemplo, agarrar y tengo que siempre estar controlando el tiempo de funcionamiento. Funciona 2 horas máximo por día. Bueno, no por día, puede funcionar 2 horas y luego tiene que descansar 4 horas y volver a funcionar. Tengo que hacer cambios de aceite cada 20 horas. Tengo que hacer el lavado de filtro cada 2 horas. No hay una aplicación que me ayude, yo me la estoy construyendo y ya le he creado mi base de datos, ya le he programado algo. Y fíjense, si ustedes saben programar, pueden hacerse programas que les ayuden a ustedes viendo su área, qué necesitan. No, o sea, y no necesitan más. Por eso es que yo tomé la decisión de darles un poco de programación casi al final ya, para que tengan idea y que ustedes ya puedan construir sus propias aplicaciones a través de un lenguaje de programación, en este caso C# y lo que es Visual Studio, ¿no?
un lenguaje de programación con la base de datos. Pero este es el manejador de base de datos, o sea, este es el modelo relacional que vamos a llegar algún momento a verlo hasta ahí. Pero, a ver, vamos a ir aquí a la casita. Y, no, aquí. Aquí, o sea, yo puedo crear más bases de datos. Esta es una base de datos del sistema. ¿Ah? Pero yo puedo crear, en MySQL lo llaman esquema, ¿no? Entonces, me puedo crear otra base de datos. Mi primera BD, base de datos, ¿no? Entonces, aplico. Okay. Aplico. Finish, ¿no? Aquí está mi primera base de datos, fíjense. No tiene tablas fíjense. El mío sí tiene. Este no tiene tablas. Hay que crear tablas. Vamos a aprender a crear tablas en base a las bases de datos que ya hemos planteado. ¿Ah? O sea, hay muchas cosas todavía que hay que ir normalmente entendiendo. No me acuerdo si lo he instalado ya SQL Server. No, todavía. Lo voy a instalar, no es mucho problema. Ahora, las páginas donde pueden encontrar eso, ya está todo con internet, ¿no? O sea, si ustedes quieren instalar lo que yo estoy usando, se llama, pueden descargar el MySQL, el Community, ¿ya? El Community Server, ya que es la versión free para poder hacer pruebas y todo lo demás, ¿ya? Tanto MySQL como SQL Server son de pago, pero tienen sus versiones free o gratuitas para estudiar, ¿no? Entonces aquí está. Se entran ahí y lo descargan y lo instalan. Si quieren lo instalan full o si quieren lo personalizan, pero tal vez ahí sí les tenga que dar una mano al personalizar, ¿no? Para instalar solo lo que normalmente necesitamos, ¿ya? Porque hay algunas cosas que no se van a utilizar. Y lo mismo va a pasar con SQL Server, ¿no? SQL Server, ¿ya? A mí me gusta trabajar con las últimas versiones estables. A ver, vamos a ver si por aquí está el enlace de descarga. Descargas, ¿no? Tenemos Express. Ahora sí, esto lo voy a probar, muchachos, porque creo que el Express baja sin el management, pero esto es 5.7, pero esos son links de descarga de la web directamente, no es un instalador grande, ¿no? Entonces, seguramente al momento de instalar va a empezar a preguntarme cosas, ¿no? Este SQL Server es un poco más complejo de instalar, ¿ya? Y siempre hay problemas. Verifica el espacio y directo está instalando, pero lo voy a probar y les voy a avisar, ¿ya? De todas formas, no, solo está la descarga, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Fíjense, entonces, hay muchas cosas interesantes que aprender. Hay algunos que ya han aprendido algo y sin embargo las van a nutrir más para poder justamente poder utilizar a su potencialidad completa estas cosas. Y como en sí, fíjense, el tema de los sistemas gestores de bases de datos tiene una serie de características, además de que vamos a empezar a revisar, ¿no? Poco a poco en cada sesión y demás, ¿no? Sin embargo, la primera parte siempre es análisis y diseño, ¿no? Que más adelante, ahorita solamente son fundamentos teóricos que estamos dando para alistar el terreno para lo que viene después, que es full práctica, 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 práctica. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Yo tengo una duda. A ver, estimado, dime.
Cuando hablamos de una base de datos, ¿verdad que se relaciona a un servidor y eso es externo a lo que es la computadora? ¿No funciona de manera offline? Esa es mi pregunta. O sea, si afecta el tema del internet en el tema del servidor a la hora de almacenar los datos. Bien, buena pregunta, estimado Elvin. Sí, necesariamente nosotros cuando creamos una base de datos, lo vamos a instalar en un servidor para que funcione, ¿ya? Y sí, no puede funcionar offline, o sea, la base de datos cuando está en el servidor necesita de internet para que alguien se conecte, se comunique, saque información, mete y todo lo demás, ¿no? Mientras haya internet va a funcionar, mientras no, no va a funcionar, ¿ya? Ahora, existen mecanismos ya desde el lado del programador de agarrar toda esa información en el momento en el cual no ha estado en línea la base de datos, guardarlo, cacharlo, guardarlo en memoria caché o en archivos, y en el momento en el cual se destituya la conexión, automáticamente guarde toda la información que estaba en offline, ¿no? Algunos lenguajes ya tienen esa característica, ya le activas la opción caché y si no hay conexión, lo guarda y ni bien vuelve la conexión, lo guarda en la base de datos toda la información. Pero nosotros vamos a trabajar local, o sea, cuando yo instalo en esta máquina, ya sea SQL Server o MySQL, lo estoy haciendo local. O sea, este es mi servidor, aquí voy a guardar la base de datos, aquí voy a trabajar todo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros vamos a trabajar localhost, no vamos a trabajar en un servidor. ¿Ok, estimado Elvin? Está bien, Inge. Ya. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Estamos ya a unos 2 minutos de ir cerrando la sesión. Bien. Fíjense que es bastante interesante todo este tema de las bases de datos, ¿no? Desde el concepto en sí, ¿no? Desde las experiencias de transformación de lo que es el formato físico al formato digital, desde lo que es la historia en sí de las bases de datos. Se podría decir, la primera base de datos creo que ha sido, ¿no? Según los cristianos, los 10 mandamientos que estaban en piedra, ¿no? O sea, era piedra y estaba escrito algo, era información, era una base de datos de los 10 mandamientos, ¿no? Y de ahí ha ido avanzando todo. Cuando ustedes van a hacer turismo, por ejemplo, yo he ido a Toro Toro, tal vez algunos ya han ido, y vas a ver las pinturas rupestres, son garabatos en realidad que han hecho supuestamente personas hace mucho tiempo. Pero era su forma de comunicación, o sea, es información que puede estar dentro de una base de datos, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando a esto, ¿no? Y todo lo que ven aquí en la pantalla, o sea, está interpretado, porque en la computadora, dentro de la computadora, se guarda en ceros y unos, ¿no? El disco duro guarda el lenguaje binario. O sea, alguna vez decía, si abriríamos un disco duro, caerían puros ceros y unos al piso, ¿no? Al final, esa es la información. ¿Ah? Y eso es lo que interpreta el computador y nos los forma y nos muestra lo que estamos viendo en nuestras pantallas, píxel por píxel. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Todo lo que estamos empezando a hacer, a crear bases de datos. Un poquito nos nutrimos con información, con fundamentos, y empezamos a hacer la práctica. La siguiente sesión algo más de teoría, luego ya empezamos con práctica la siguiente semana. Bien, gracias chicas, chicos, espero que les haya interesado y les haya gustado un poquito todo este tema de las bases de datos, la introducción en sí, y espero realmente haberles motivado para que le metamos fuerte y duro a las bases de datos en las siguientes sesiones. Que les vaya bien, nos vemos la siguiente sesión.
Chao, chao. Hasta luego, Inge. 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 Chao, chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge.